Estamos en la cuarta semana que hemos estado estudiando los propósitos de Dios para nuestra vida. Fuimos creados con un propósito. Y hoy vamos a ver el tercer propósito, pero ya hemos visto dos propósitos. El primer propósito fue que nosotros fuimos creados para agradar a Dios. No agradar a las personas, no agradar al mundo, ni siquiera para agradarnos a nosotros mismos, sino que fuimos creados para agradar a Dios. El segundo propósito que mi esposita la semana pasada nos enseñó fue que nosotros fuimos creados para pertenecer ¿a qué? A la familia de Dios. La iglesia no es un lugar que visitamos eventualmente, sino es una familia a la que pertenecemos. Y el día de hoy vamos a ver el tercer propósito. Espero que lo copies. Tú y yo fuimos creados para ser discípulos de Jesús. Fuimos creados para ser discípulos de Jesús. Ese es el tercer propósito. Y lo vamos a ver en la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces, ¿qué hizo Mateo? Mateo se levantó y lo siguió. Muy bien, entonces, no fuiste creado para ser un simpatizante de Jesús. Hace unos años, no sé si de los creyentes nuevos nunca escucharon ese término, pero yo recuerdo cuando niño se hablaba de que, y ese señor que viene a la iglesia pero no se compromete, el pastor decía, es un simpatizante. O sea, como que le gustan las cosas de Dios. Sí, pero yo me puse a buscar en la Biblia y la palabra simpatizante no aparece. Aparece dos palabras, aparece cielo e infierno. Y no aparece un simpaticielo ni un simpati nada. Es decir, que al cielo no van simpatizantes. Y algunos están satisfechos con ese estatus. Y Dios no nos creó para que fuéramos simpatizantes. Tampoco nos creó para que fuéramos admiradores de Jesús o fans de Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús lovers. No, porque el fan admira a la distancia. Y eso no es, y hay mucha gente que es fan de Jesús. Hay personas que van a la iglesia que no son discípulos, son fans de Jesús. No, Jesús, cool. Jesús es chévere. Tiene unos tiros muy chéveres. Me gustan, hay cosas buenas de Jesús. Ese es un Jesús lover, o un fan de Jesús, o un admirador. Y tú no fuiste creado para ser un fan de Jesús, ni un admirador de Jesús. Tampoco fuiste creado para ser un seguidor de Jesús. Eso es muy diferente a ser un discípulo. Habían 5,000 personas en la alimentación de los 5,000 que seguían a Jesús, pero en el aposento alto, cuando descendió el Espíritu, solo había 120 discípulos. Así que hay una gran diferencia entre seguidores y discípulos. La iglesia tiene un alto porcentaje de seguidores. Hay muchos simpatizantes, hay muchos admiradores, muchos fans. Pero cuando Jesús caminó sobre esta tierra, no buscó acumular seguidores, sino formar discípulos. Ahora, ¿lo seguía mucha gente? Sí, pero no era su objetivo. Él no vino a acumular multitudes, vino a formar discípulos. Entonces, un discípulo de Jesús es una persona que se esmera cada día en parecerse más ¿a quién? ¿A quién? No a Karol G, ni a J Balvin con su canción. No a LeBron James, no a Elon Musk, ni a Donald Trump. Tenemos que crecer cada día para parecernos más ¿a quién? A Jesús. Eso es ser discípulo, crecer en el parecerme a Jesús, en conformarme a su imagen. Así que llegar a ser discípulo no es un evento que sucede en un instante, sino es un proceso. Es decir, cada día
me parezco más a Jesús. Eso es el discipulado. No somos discípulos de la noche a la mañana, no somos discípulos de un día para otro. Si quieres ser un discípulo, debes iniciar un proceso. ¿Y cómo se inicia ese proceso? Con una decisión. Cruzar la línea entre simpatizante y discípulo. Cruzar la línea entre admirador de Jesús y discípulo necesita un paso, una decisión. Jesús le dice a Mateo, sígueme y sé mi discípulo. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió, es decir, tomó la decisión de soltar un trabajo demasiado bien remunerado, porque Mateo era rico a costa de los impuestos y de la usura. Era millonario. Y soltó, tomó la decisión de dejar su posición, de dejar su estatus, de dejar sus amistades, de dejar muchas cosas y convertirse de un admirador de Jesús. Me imagino que admiraba a Jesús. Uy, qué chévere ese Jesús. Pero cuando Jesús le dijo, sígueme y sé mi discípulo, ya es otra cosa. Tomó una decisión. Llegar a ser discípulo de Jesús no tiene nada que ver con habilidad. Y tiene que ver más que todo con disponibilidad. Los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, eran un montón de grupos de personas que pues, realmente sus habilidades eran comunes, normales, no eran espectaculares. Pero ¿sabe qué tenía ese grupo de imperfectos? Que después se convirtieron en los primeros mártires del cristianismo y murieron por Jesús. ¿Sabe qué tenían ellos? Disponibilidad. Y a veces eso es lo que marca la diferencia entre un simpatizante, entre un seguidor y un discípulo. La disponibilidad, estar disponible, dispuesto. En esa época había gente más calificada que los 12 que Jesús escogió. En cuanto a habilidades, en cuanto a entendimiento. Es más, parece ser que los discípulos eran peladitos, muy jovencitos. Menores de 20 años la gran mayoría, es decir, inmaduros, que no tenían mucha experiencia ni experticia, pero ¿sabe qué sí tenían? Disponibilidad. Llegaron a ser discípulos de Jesús por su disponibilidad, no por su habilidad. Tal vez hoy mismo Jesús te esté llamando a ti en esta mañana. Pastor, pero yo vengo a la iglesia hace 20 años. Ojo. Muchos de ustedes pueden ser seguidores de Jesús, admiradores de Jesús. Algunos de ustedes hasta son simpatizantes de Jesús. Pero puede ser que no seamos discípulos. Tenemos que hacernos ese examen. Los simpatizantes miran de lejos a Jesús. Los admiradores aplauden a Jesús y se alegran con sus obras. El seguidor sigue a Jesús. El creyente cree en Jesús. Pero mire que el Señor no dice que vayan y hagan creyentes. Porque usted le pregunta a todo el mundo y ¿saben qué dicen? Ay, no, esa persona es muy creyente. ¿No has escuchado ese término? No es suficiente. Dios no vino a ser creyentes. Dios vino a ser discípulos. Jesús vino a ser discípulos. Hay una gran diferencia entre admirar, seguir, creer y ser discípulo. ¿Cuál es? El discípulo, aparte de que está disponible, obedece. Hay creyentes que son fan de Jesús y el Señor Jesús les dice, muy bien, ahora bautízate. Ay, no te pongas serio, Señor. Llevémoslo con calma, no presiones. Entonces sigue siendo solo un admirador de Jesús. Y hoy vamos a ver 4 cosas que Dios usa para transformarnos a nosotros de fans, simpatizantes, seguidores, admiradores de Jesús en discípulos. ¿Y sabes qué? Dios está haciendo eso todos los días porque su meta es convertirte en su discípulo. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos en esta mañana quieren ser discípulos de Jesús? Muy bien, entonces prepárate. Porque Dios va a usar estas 4 cosas para convertirte en un discípulo de Jesús. Si eres de los que escribe número 1. Lo primero que Dios usa para convertirme a mí en un discípulo de Jesús es la obra
del Espíritu Santo. Cada persona que ha creído en Jesús ha sido dotada con el Espíritu Santo dentro de ella. Entonces, según esta frase que acabo de decir, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Alcen la mano. Y los que no alzaron la mano, ¿qué esperan? Entonces, todos en este lugar, eso espero, tienen el Espíritu Santo dentro. Pero no todo el mundo está permitiendo el obrar del Espíritu Santo. Según de Corintios 3:18 dice: somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Amén. Gracias, Señor, por cambiar nuestra vida. ¿Gracias a qué? A la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Entonces, ser discípulo de Jesús es parecerme a Jesús. ¿Cómo me parezco a Jesús? Pues gracias a la obra del Espíritu Santo que vive en mí. El Espíritu Santo está viviendo en ti y te vas a parecer más a Jesús solo si el Espíritu Santo obra. Porque no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Ser discípulos de Jesús es algo que no podemos hacer a punta de fuerza, de voluntad. Hay personas que quieren serlo. Es más, yo sé que ustedes han venido hoy y ustedes se han conectado en esta mañana porque quieren ser discípulos de Jesús, pero se han examinado y dicen: me cuesta. Realmente como que no logro ser un discípulo de Jesús. Me identifico con esos términos que el pastor ha usado hoy: simpatizante, admirador, fan, seguidor, creyente. Pero discípulo, creo que me falta dar un paso. Y no es falta de que el Espíritu Santo esté en ti, porque esa es la promesa que si has recibido a Jesús, el Espíritu Santo se ha ido a vivir en ti. ¿Sabes cuál es el problema? Que hemos ignorado a ese Espíritu Santo que está en nosotros. Y no le hemos dejado obrar para que nos parezcamos a Jesús. La fuerza de voluntad no es suficiente. La determinación no alcanza. La disciplina logra algunas cosas. Pero si realmente tú quieres llegar a ser un discípulo de Jesús, vas a necesitar que la obra del Espíritu Santo se desate en tu corazón. Yo creo que ese ha sido el problema en muchos. El Espíritu Santo no ha sido desatado, lo tenemos maniatado, lo tenemos ignorado, lo tenemos relegado. Le hemos dicho: Señor, sé mi copiloto. Yo creo que ese es el problema, que no le hemos dicho al Señor que sea el piloto, sino que sea nuestro copiloto. Y el Señor no quiere ser copiloto de nadie, porque cuando Él es copiloto, nosotros estrellamos el carro y le echamos la culpa a Él. Él no quiere ser copiloto. Él quiere ser el piloto. El Espíritu Santo quiere tomar el control para efectuar los cambios de simpatizante a discípulo. Y para eso necesitas dejar de ignorarlo. Necesitas seguirlo consultando cada vez más. Porque sin el Espíritu Santo no vas a llegar a ser un discípulo de Jesús. Podrás ver todas las clases de crecimiento de la iglesia. Podrás asistir a todos los cultos, servir en la iglesia. Podrás ver Espada y Café, leer tu Biblia, subrayarla, llenarla de colores. Cantar las canciones de la iglesia, decir amén a todo lo que decimos acá. Pero sin la obra del Espíritu Santo vas a seguir siendo solo un fan, un admirador de Jesús. Así que deja de ignorar al Espíritu Santo. No es que no esté hablando, es que tu voz grita más duro. Y tienes que empezar a bajarle al tonito para poder oír al Espíritu Santo. Necesitamos ser conscientes que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Algunos no creen eso. Algunos creen que el Espíritu Santo no está en ellos. Tal vez por enseñanzas que hemos tenido en la iglesia equivocadas, diciéndote que tú tienes que recibir al Espíritu Santo únicamente por la imposición de manos de un líder espiritual, o a través de una manifestación externa, o sentimientos de nervios, de temblores, sudor. Y algunos han confundido esas cosas con el tener al Espíritu Santo en nosotros. Creo que sí hay momentos en que el Espíritu Santo obra como a Él le parece, porque es Dios, y toca a quien Él quiera como a Él quiera hacerlo. Pero hay personas que están con el Espíritu Santo y no son conscientes de Él, porque están esperando alguna manifestación rara. Y no necesitas una manifestación rara para tener al Espíritu Santo, para escucharlo, para obedecerlo. Entonces es muy importante entonces que en tu día a día seas consciente de que el Espíritu Santo está ahí. No lo ignores, no actúes como si Él no estuviera.
Tenemos que actuar como si Él estuviera, y es así, Él está todo el tiempo. Vive todos los días pensando que el Espíritu Santo va contigo. Toma decisiones pensando que el Espíritu Santo está ahí, rapidito a aconsejarte si necesitas un consejo. Camina en tu vida, en tu día a día, sabiendo que el Espíritu Santo va contigo al trabajo, está contigo en el baño, está en la cocina, está en cualquier lugar, porque Él es omnipresente y además vive en ti. Entonces esa falta de conciencia del Espíritu Santo nos impide dejarlo trabajar. Y dejarlo trabajar, Dios podría sencillamente coger y hacer cosas, pero sabes que no, Dios siempre va a esperar, va a respetar tu libertad y va a respetar que tú le des el lugar para que tú actúes, para que Él actúe. Por ejemplo, cada vez que vas a tomar una decisión, pídele al Espíritu Santo consejo. Espíritu Santo, ayúdame. Esto que voy a decidir es correcto, me bendice, me beneficia. ¿Estás de acuerdo? Estoy en coordinación con tu palabra. Esto que voy a hacer. Cada vez que necesitas apoyo, pídele al Espíritu Santo ayuda. Espíritu Santo, ayúdame. Cada vez que tú necesites consuelo, pídele al Espíritu Santo que te consuele. Es más, uno de los nombres del Espíritu es el Consolador. Cada vez que necesites fuerzas, pide al Espíritu Santo que te empodere y te dé fuerzas. Sé consciente siempre de la presencia del Espíritu Santo en ti, en todo lo que hagas. Claro que en los tiempos de oración, claro que venir a la iglesia, el Espíritu Santo mora en la iglesia porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero tan pronto salgas por esa puerta, el Espíritu Santo se va contigo. Todos nos vamos y esto quedó solo. El Espíritu Santo se fue con nosotros. Si somos conscientes de eso, entonces le estamos permitiendo al Espíritu Santo que obre en nosotros y nos parezcamos más a Jesús. Ya entiendes por qué hay algunos que todavía no se parecen mucho a Jesús, sino se parecen más a las novelas coreanas que ven, o se parecen más a las películas, a lo que enseña Netflix. Escucha a una persona hablar y que habla puro TikTok, Instagram, redes sociales, música que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque todos esos ruidos están acallando la voz del Espíritu Santo en tu vida. Y tomas decisiones en base a eso. Yo les he contado una historia de una vez que dos mujeres se agarraron en el centro de la ciudad. Qué pelea tan terrible, pero parecía una novela mexicana. O sea, los mismos dichos, mosquita muerta, le decían a la otra. ¿Y de dónde sacó ese término? Es un término mexicano. ¿De dónde salió? Del alimento que ellos reciben. Obviamente no del Espíritu Santo, sino de la novela de la que se alimentaba esta señora. Tal vez habían visto esas peleas en internet y van y las replican porque, ¡ay, Dios! Entonces el Espíritu Santo no obra porque todas estas voces son más fuertes que la voz de Él, pero el Espíritu Santo está en ti. Tienes que aprenderlo a escuchar y darle lugar para que Él obre y te parezcas a Jesús y no a las novelas o a las películas o al cine. Mira, hay personas que los discipula el cine. Vi en estos días algo que me impactó muchísimo. Estos grupos terroristas en Oriente, Al-Qaeda, Hezbollah, bueno, Al-Qaeda no, Hezbollah, Hamas, tienen muchos militantes que no son nativos musulmanes, sino son estadounidenses y latinoamericanos. Y uno dice, ¿por qué estos chinos resultaron por allá peleando una guerra? Todos barbados y con túnica. ¿Y usted de dónde es? De Chile. ¿Y usted qué hace por aquí? Dice, no, esos juegos de guerra me emocionaban y yo quería vivirla de verdad. El Call of Duty, el Free Fire, son un montón de juegos de guerra que los niños se la pasan jugando y lo disfrutan mucho, pero querían ir a vivir eso. El problema es que algunos murieron por allá, se dieron cuenta tarde que eso era en serio, que no era un juego. ¿Cuántos se han ido para Ucrania también en este tiempo? Muchos colombianos están por allá peleando. ¿Por qué? Porque creen que eso es un juego, porque eso es lo que han sido discipulados con las películas de guerra, los juegos de guerra y muchas cosas. Y el Espíritu Santo no les advirtió. ¿Por qué? No tenían tiempo para escuchar. Y entonces sus acciones demuestran la falta del Espíritu Santo en su vida. Obviamente muchos no creyentes. Lo triste sería ver creyentes en esa situación. Grave. Muy bien, entonces lo primero que Dios va a usar es la obra del Espíritu Santo para convertirnos en discípulos de Jesús.
Anote lo segundo, lo que Dios va a usar para que nosotros nos parezcamos cada vez más a Jesús y nos convirtamos en discípulos y crucemos la línea entre simpatizante y discípulo es la renovación de nuestras mentes. Este es un punto complicado. La renovación de nuestra mente. Nuestra mente está pervertida, está dañada. Nuestra forma de pensar está mal. Necesita ser renovada. No vas a lograr ser un discípulo de Jesús si primero no renuevas tu mente. Efesios 4:23 dice: ustedes deben cambiar algunas cosas de su manera de pensar. Gracias, Dorita, es la única que estaba entendiendo. No son algunas cosas. Porque hay algunos creyentes que dicen: ay, a mí me gustan ciertas cosas de la fe y de la Biblia, pero hay otras que no me gustan mucho. No, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. ¿Para qué? Para ser como Él, es decir, discípulos. Entonces, ¿qué necesita un discípulo? Renovar su mente, coger ese cerebro y meterlo en agua con límpido y jabón. Porque nuestra forma de pensar ha sido contaminada, ha sido dañada completamente. Es increíble cuántas personas en la iglesia hoy todavía tienen una mente carnal. Y la carne siempre está jalando hacia las cosas de la carne. Es muy difícil ser discípulo de Jesús con una mente carnal. ¿Qué es una mente carnal? Lo mejor de los dos mundos. Me gusta lo mejor de los dos mundos. Las promesas de Dios que aparecen en la Biblia, pero el placer que me ofrece este mundo. Es no ser capaz de soltar el trampolín para agarrar el otro. Es un cristiano tibio. Eso es un cristiano carnal, que no es una entrega completa, sino a medias. Selecciono los versículos de la Biblia que me convienen, selecciono las verdades que me gustan y elimino las que no me gustan, las que no me convienen, las que no me parecen. ¿Por qué? Porque atentan contra mis deseos carnales. Eso es un cristiano carnal, eso es una mente no renovada, y no podemos ser discípulos de Jesús si no tenemos una mente renovada. Jesús estaba trabajando en la mente de los discípulos para renovarla, porque los discípulos un día le sacaron la piedra a dos discípulos y le dijeron: Señor, le pedimos al cielo, al Dios del cielo, que envíe fuego para que los queme. El Señor se quedó mirándolos. ¿En serio ustedes están pidiendo fuego del cielo para matar personas? Uy, Señor, no. En nuestra mente sonó diferente. Tenían que renovar su mente. Cuando Pedro sacó la espada, quitarle la oreja. Bueno, él no apuntó la oreja, pero le dio la oreja. No había renovado su mente, todavía pensaba que era con su fuerza. Las personas que ayudan a Dios, aquellas personas que cogen atajos, eso Dios sabe. Eso Dios sabe. Cristianos carnales. Cristianos que quieren lo mejor de los dos mundos, y no se puede. Tienes que soltar uno de los dos. Elige cuál. Yo te invito a que elijas ser discípulo. Un simpatizante o una persona que admira a Jesús no es capaz de soltar el mundo. Las cosas que todavía le agradan, las cosas que le parecen, las cosas que le gustan, la aprobación de la gente. Tú vas a tener que ir a tu universidad y vas a tener que decidir si vas a aprobar a las personas o vas a aprobar a Dios o ser aprobado por Dios. Pero las dos cosas no se pueden. No se pueden las dos. Entonces decídelo. Con eso sabemos claramente qué eres, de qué equipo estás. Porque recuerda que en el cielo no hay un lugar especial para los simpatizantes, solo para los discípulos. Si quieres ser un discípulo de Jesús, tienes entonces que tener la mente de Jesús. Pensar como Jesús piensa. ¿Cómo piensa Jesús? Filipenses 2:5 dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesús.
Porque si logras pensar como pensó Jesús, vas a empezar a hablar como Jesús habló, vas a empezar a caminar como Jesús caminó, vas a empezar a responder ante la ofensa como Jesús respondió ante la ofensa, vas a empezar a relacionarte como Jesús se relacionaba, vas a empezar a amar como Jesús amaba. Porque esa es la meta, ¿o no? ¿Cómo respondió Jesús ante la ofensa? Tenemos que pensar como Él pensaba. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Así pensaba Jesús. ¿Cómo piensa una mente carnal? ¡Ja! El que la hace, baja. El que se mete conmigo no sabe a lo que se sujeta. ¿Cierto? Esa es una mente carnal. ¿Por qué? Porque no se ha alimentado de la mente de Jesús. No has caminado con Jesús. Tienes que aprender a pensar como Jesús pensaba para que puedas hablar como Jesús hablaba. Porque todo empieza en nuestra mente. Iglesia, escúcheme. Todo empieza en nuestra mente. Nuestra mente produce nuestras creencias y nuestras creencias producen nuestros actos. Tú actúas porque crees eso. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Lo que está en la mente, para que cambien nuestras creencias y cambien nuestras acciones. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que empezar a lavar nuestro cerebro. Ay, a ustedes lo llevan a la iglesia a lavarle el cerebro. Pues claro, porque ese cerebro viene picho de tanta basura y de tanta mentira que hemos creído y con la cual hemos vivido. Claro que necesitamos un lavado profundo de cerebro. ¿Y qué es lo que dice la palabra que lava el cerebro? Con nuestra mente, palabra de Dios. Si tú quieres cambiar tus acciones, tienes que cambiar esas creencias. Mucha gente está tratando de cambiar acciones sin cambiar la forma de pensar. No se puede. Renovar nuestra mente no es un acto de la suerte. Es un acto de decisiones que yo tomo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no viene a lavarle la cabeza a nadie hasta que esta persona no, como que no meta la cabeza entre el balde con agua y jabón, ¿sí? O sea, el balde con agua y jabón está ahí disponible para todos, pero no todo el mundo se lava la cabeza. Hay creyentes que llevan 20 años y todavía siguen pensando como inconversos. Que se salven, pues como la salvación no es por obras, pues esa no es la discusión, pero no te pareces en nada a Jesús. Y la meta en nuestra vida es parecernos a Jesús. Por eso es que hay cristianos con una mente carnal. Porque no funciona que cuando tú crees en Jesús, entonces eso pasa automáticamente. Tienes que ser intencional en renovar tu mente. Es que si tú no eres intencional en renovar tu mente, yo vi en estos días un rescate en el mar de una tortuguita. Rescataron una tortuguita. O sea, desde lejos no parecía una tortuga, parecía como musgo, era una cosa rara que venía flotando. Iban unas personas en un yate y lo vieron y el yate se fue acercando. Ya empezaron a ver que era una tortuguita, pero era una tortuguita que estaba llena de muchas cosas. Tenía otros animales pegados, exacto, tenía de todo que no se reconocía como tortuga. Entonces cogieron, la sacaron y le quitaron todas esas cositas. Si no se las quitaban, ahí va a permanecer toda la vida con ese sobrepeso de cosas que no le dejan avanzar en la vida. Así que tú y yo tenemos que ponernos pilas a ver qué pasa en nuestra mente, que no estamos trabajando, que nos está haciendo seguir viviendo con una carga pesada todo el tiempo, como que no avanzamos y estancados. Entonces el proceso de renovación de nuestra mente lo puedo resumir con las 4 R's. Escríbalo porque esto es importante, esta es una clave. Las 4 R's. La renovación de nuestra mente es un proceso de 4 R's. La primera R es reconoce. Reconoce. Mira, no podemos evitar, decía Lutero, que los pájaros vuelen alrededor de mi cabeza. Pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido, ¿sí o no? Lo mismo pasa con nuestra mente, nuestros pensamientos. No podemos evitar que nos lleguen todo tipo de pensamientos. No lo podemos evitar. Somos bombardeados por todo tipo de pensamientos, todo el tiempo. Redes sociales, televisión, amigos, padres, personas.
pensamientos, la gente te dice cosas todo el tiempo. El policía, el compañero de trabajo, la esposa, los hijos, ideas, lanza ideas. Todo el día somos un bombardeo de ideas. ¿Qué ideas hacen nido en nuestro corazón? Las que permitimos que se queden ahí. Es que esa persona me dijo y me traumó. No fue así. Tú permitiste que entrara ese pensamiento. Lo cuidaste, le echaste agüita, lo regaste, lo cultivaste y se volvió en un trauma. Y se volvió ahora en un problema hasta generacional. Pero ¿pudiste haberlo rechazado desde el primer momento? ¿Cierto que sí? Ustedes saben que la ofensa es un globo desinflado que te entregan, que tú lo inflas hasta donde tú quieras. Eso es la ofensa, un globo desinflado, y tú lo inflas hasta donde tú quieras. Y uno ve personas exagerando, eso infló ese globo a tal punto que le traumó su vida y no lo dejó avanzar. Un pensamiento que dejó anidar, ¿sí? Todos los días los pensamientos son lanzados. ¿Qué hay que hacer? Reconózcalo si es un pensamiento carnal, si es un pensamiento tóxico, si es un pensamiento pecaminoso. Reconócelo, esté atento. ¿Qué tipo? Tienes que medir qué es lo que entra a tu cabeza. ¿Quién dijo que nosotros no teníamos control de nuestra mente? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que tu mente era el basurero del mundo, del universo? ¿Quién te dijo eso? Por eso me tocó a mí eliminar Twitter o X de mi celular. Porque dije, no, mis ojos no, mi cabeza no puede seguir siendo un basurero del vómito del resto del mundo, porque es una red social demasiado tóxica. Vaya descanso que encontré. Y así con muchas otras cosas que qué bueno sería que las eliminaras un ratico. Pero eso es importante, que nosotros detectemos qué tipo de pensamiento llega a nuestra mente. Reconoce qué tipo de pensamiento es. Esto lo diría Dios. Esto lo diría Dios, o es un pensamiento mío. O este es un pensamiento que es lanzado por el enemigo. Reconócelos. Todos tus pensamientos tienen una etiqueta. ¿Son buenos o malos? Descúbrelos. Entonces, eso es lo primero para limpiar nuestra mente. Lo segundo es reemplazar. Para cada mentira del enemigo hay una verdad de Dios. Para cada mentira del enemigo hay una verdad de Dios. Iglesia, estamos en una época maravillosa donde se te viene un problema y tú escribes en Google versículos para este problema y te salen 80 o 50 que hay en la Biblia sobre eso. Porque para cada mentira del enemigo hay verdad de Dios. Entonces reemplaza esas mentiras por las verdades de Dios. Reemplaza el pensamiento tóxico, reemplaza el pensamiento carnal, el pensamiento pecaminoso por la verdad de la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos el problema. Porque algunos ni Biblia tienen. Si alguien no tiene Biblia, le regalo una al final. Valga la propaganda. Pero hay algunos que ni Biblia tienen. O hay algunos que sí tienen, pero la tienen para trancar la puerta. O muchos la usan como somnífero antes de dormir. Dice, tengo sueño. No, no me cogió el sueño. ¿Qué hago? Lea la Biblia. Ajá, y pum. Ahí sí clava cacho. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado que lee la Biblia y sí le da pereza? Pero lea usted 10 o 12 hojas de chistes y verá que usted no se duerme. ¿Cierto? O de memes. Ay, papá, para ver memes estamos solos. Entonces, reemplaza el pensamiento tóxico por una verdad de la palabra de Dios. Y si no se te ocurre una verdad de la palabra de Dios, escríbame por WhatsApp. Pastor, ¿hay algún versículo que hable sobre esto? Y se lo busco ahí mismo. Pero no deje que los pensamientos tóxicos predominen. Reemplázalos por la verdad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Llegó alguien y te ofendió en la casa, en el colegio. Ay, yo soy fea. Ay, soy terriblemente fea. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 139. Eres maravillosamente complejo. Maravillosamente complejo. Dios te ve con otros ojos y así te tienes que ver. Entonces, después de reemplazar, ¿qué hay que hacer? Reforzar. ¿Y cómo se refuerza? Satura tu mente con la palabra de Dios. Llénala de palabra. La palabra de Dios es como un jabón espiritual. ¿Se acuerdan la canción de Rescate? Quita mancha. La palabra de Dios quita las manchas de los malos pensamientos. Llena tu mente de buenos pensamientos. Ahí está espada y café. Puede ser una forma de que usted llene su cabeza con buenos pensamientos antes de irse al trabajo cada mañana. Ay, no, es que no me da tiempo, estoy cocinando esa hora para leer la Biblia. Pues póngalo ahí.
O sea, de verdad, como iglesia nos hemos ocupado de darte herramientas para que no se diga que aquí no se te entregó agua y jabón para limpiar tu mente. Aquí en esta iglesia hay suficiente agua y jabón para que tengas una mentalidad correcta. Cuando llegue la presencia de Dios, Dios me va a preguntar eso. Le dije, sí, Señor, yo les di armas y herramientas para que ellos tuvieran una mente limpia. Refuérzalo, limpia esa mente. Si quieres una mente limpia, llénala de la palabra de Dios. ¿Cómo se llena uno? Escucha mensajes que edifiquen tu fe. Déjame decirte algo aquí, yo lo he dicho 10,000 veces. No sé si ustedes la han agarrado o no, pero yo creo que sí, sin embargo la repito. ¿Cómo pueden existir personas que son capaces de dedicarle 2 horas a un noticiero? ¿Ustedes creen que eso renueva la mente? Yo era de los que cuando yo trabajaba ponía el radio a las 5 de la mañana para escuchar a un personaje de radio que tenía un programa, era Tomo Gomelo, y hablaba así, ustedes sabrán quién es. Y era hasta mediodía, toda la mañana escuchando debates, política, corrupción, guerrilla, muertes. Yo me sentía cool. Estaba más amargado en mi corazón. También tocó eliminarlo de mis. Y hay otros programitas por ahí que todo el día es noticias, ¿no? Nos prenden el noticiero a las 12, el almuerzo y el noticiero. Oiga, a las 3 de la tarde todavía hay noticiero. Estoy sorprendido. ¿A qué horas? 3:30. Y conectan con la novela. ¿Cierto? Se agarra la novela. Sí, y ahora no solo estas novelas, sino novelas turcas, coreanas, novelas de un drama impresionante que lo llevamos a nuestra vida y entonces no estamos limpiando nuestra mente. Entonces, en lugar de eso, ¿por qué nos llenamos de buenas cosas? Pastor, yo no puedo ir el domingo. Tranquilo, mijo, ahí está la prédica en internet. Véala, repítala, vuélvala y escúchala, aplícala. Pues no solo a mí, hay mucho material para oír. Hay podcasts. Es más, si tú eres malo para leer o la Biblia le quedó chiquitica y ya le toca comprarse unas gafas más grandes o una Biblia con letras más grandes, pues ahora tú pones en internet, dice, que me lean la Biblia. Hay aplicaciones en el celular que te leen la Biblia. O sea, no hay excusa, no hay excusa. Escucha mensajes que inspiran tu vida para que tu mente cambie de pensar. Y otra cosa que debemos hacer en nuestra mente es visualizar las promesas de Dios que Dios te ha hecho. Piensa en lo que Dios te prometió. Como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, algunos de ellos miraban la tierra prometida. Cuando esté en la tierra prometida. Cuando el Señor me responda a la oración, Él me dijo que mi familia estaría a los pies de Cristo tarde que temprano. Yo visualizo eso. Yo visualizo las promesas, yo visualizo que Dios prometió sacarme de este embrollo, de este asunto, porque dice su palabra que me sacó del lago cenagoso, puso mis pies sobre piedra y enderezó mis pasos. Yo veo esos días que mis pasos hayan sido enderezados. Hay que visualizar las promesas, llenar la mente de promesas y visualizarlas. Píntate el cuadro en tu mente de las respuestas de Dios. Y uno lo va a ver por allá, un cristiano de esos que transforma su mente y es por allá mirando para el cielo. Sonrisa en sus labios. ¿Qué pensará? No ve la economía, ¿cómo está? Sí, pero él está pensando en las promesas. No ve los problemas que tiene con sus hijos, la falta de plata, la enfermedad. Él está pensando en las promesas. Tiene una mente renovada. Y el cuarto R es repite. Vuelve a reconocer, vuelve a reemplazar y vuelve a reforzar. Esta es una batalla que estamos peleando, iglesia, por nuestra mente. Es una batalla que el mundo está peleando, el enemigo está peleando por nuestra mente. Las redes sociales vinieron a demostrarnos que sí había tiempo para meternos con Dios. Revise su celular y ese tiene un contador de horas de cuántos tiempo pasan en las redes sociales y te vas a dar cuenta. Revíselo, ahorita llegan a la casa y ¿cómo revisar? Ahí lo encuentran. Y él te dice cuántas horas diarias pasas en redes sociales. Y me vas a decir, comparado con el tiempo que pasas con Dios, a ver cómo te sientes. O a ver si te das cuenta por qué es que tu mente no está renovada. Tercer cosa que Dios usa para transformarnos de seguidores, creyentes, simpatizantes, fans de Jesús en discípulos, el poder de la palabra.
Dice Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, no solo significa leer la palabra. Es importante, es básico, de ahí arranca. Pero no solo estar o permanecer en la palabra de Dios significa leer la palabra. No solo meditar en la palabra, no solo memorizarla. Principalmente, ¿qué? Aplicarla. Eso es permanecer en la palabra. No que tú tengas una Biblia grande y la cargues para la iglesia. Sí, yo no les pongo problema a ustedes porque no traigan la Biblia física a la iglesia. El problema es que usted no la lea en la casa. Eso sí, para mí es un problema. ¿Qué saca con tener Biblia grande y no leer y no aplicarla, ¿no? Leerla en la casa, pero aplicarla. Entonces, lo importante de la palabra no es tanto leerla, porque todos la leemos, todos la hemos leído, yo se las leo. Lo importante es aplicarla, obedecerla. Ahí es donde muchos fallan, porque leen la palabra, escuchan la palabra, recitan la palabra, pero al final no la obedecen. La palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitas para poder cumplir tu propósito. Así como no hay propósito sin iglesia, como lo vimos hace 8 días, tampoco hay propósito sin palabra. Muchos cristianos sufren de desnutrición espiritual porque no leen la Biblia, pero otros sufren de obesidad espiritual porque la leen, pero no la aplican. Si aquí tuviéramos unas gafas que nos pudiera ver espiritualmente cómo estábamos, hay algunos así, llenos de conocimiento. Saben todas las predicaciones que hay en internet, todos los pastores, quiénes son los más importantes, los nombran, los recitan, pero obesos espiritualmente, porque no la aplican. Porque un cristiano saludable es el que lee, escucha y obedece la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que y tú tienes que entender que es más que una norma de conducta. Algunos piensan que leer la Biblia es para ver los no de Dios. ¿Qué no puedo hacer? Ahí voy a leer la Biblia, ¿qué es lo que no puedo hacer? No, la Biblia es mucho más que eso. Tengo una lista de algunas cositas con un texto. De pronto podrías tomarle foto a la imagen porque no los vamos a leer. Pero ahí nos dice sobre que la palabra de Dios efectúa cosas tremendas en nosotros. No solamente decirnos lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios nos libera, Juan 8:32. La palabra de Dios nos santifica, Juan 17:17. La palabra de Dios nos alienta, Romanos 15:4. La palabra de Dios nos guía, Salmo 119:105. La palabra de Dios nos da vida, Salmo 119:107. Nos da paz la palabra de Dios, Salmo 119:165. La palabra de Dios nos da esperanza, Romanos 15:4. La palabra de Dios nos da gozo, Jeremías 15:16. Y muchas cosas más nos da la palabra. Así que no solamente para saber lo que está bien y lo que está mal. O como algunos la leen, no solamente para encontrar promesas, o no solamente para saber cómo hacer dinero o ser bendecidos. Muchas cosas profundas tiene la palabra de Dios. Así que si quieres ser un discípulo de Dios, de Jesús, tienes que permanecer en la palabra, vivir en la palabra, alimentarte de la palabra y sobre todo, aplicarla. Sobre todo, obedecerla. Que Dios sea para cada uno de nosotros que la palabra de Dios para nosotros sea el GPS. ¿Qué significa GPS? El que te guía, el que te dice por dónde ir en cuanto a relaciones, en cuanto a economía, en cuanto a familia, en cuanto a tantas cosas. Escúchame, si alguien te dice que hagas algo que va en contra de la palabra de Dios, no es la voluntad de Dios. Si algo que tú vayas a hacer va en contra de la palabra de Dios, no es de Dios y punto, no es de Dios. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, debes hacer de la palabra de Dios tu estándar de conducta, de comportamiento. Tienes que invertir las cosas, ¿no? Antes leemos la palabra 3 minutos y vemos televisión 3 horas. ¿Qué tal si invertimos un poquito las cosas? Duro, ¿no? Duro. Tienes que hacer de la palabra de Dios una prioridad y aún más allá, como decía David, que era un deleite. Salmo 119 es un salmo que habla sobre
lo deleitoso que era para el escritor del Salmo la palabra de Dios. Debe convertirse en un hobby, algo que disfrutes. De manera personal, a mí me encanta leer la palabra de Dios, me encanta estudiarla, me encanta pasar tiempo en ella. La disfruto, no es una carga para mí, no es una obligación, no es un acto religioso. Espero que para ustedes también se convierta en algo que les guste. Cuando tú te metes, te vas a dar cuenta que es muy deleitosa. Un seguidor es un oidor de la palabra, un discípulo es un hacedor de la palabra. Y cuarta cosa que Dios utiliza para convertirnos de simpatizantes, creyentes, fans de Jesús, admiradores de Jesús, en discípulos. Yo sé que esta no gusta, pero también Dios la utiliza, es el fuego de la prueba. Mateo 16:24 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, el fuego de la prueba. No, el cuarto. El fuego de la prueba. Son la obra del Espíritu, la renovación de la mente, el poder de la palabra y el fuego de la prueba. Mateo 16:24 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. A Jesús lo seguían multitudes, ¿se acuerdan? Pero ellos eran nada más que seguidores. Solo había 120 en el aposento alto, que eran realmente sus discípulos, porque las multitudes eran los seguidores, pero los 120 eran discípulos. Y Jesús levantó su iglesia no sobre seguidores, sino sobre discípulos. Y para ser un discípulo tienes que estar listo a pasar por la prueba de fuego o por el fuego de la prueba. Yo sé que aquí los perdí, yo sé que aquí esta parte no gustó, pero ser creyente es fácil. ¿Cierto que sí? Sí, pero ser discípulo no. Creyentes son todos. Pero ser discípulo no es fácil. Te va a costar, según la Biblia, todo. El mismo Señor Jesús dejó claro que para ser discípulos teníamos que estar dispuestos a hacer sacrificios, dejar cosas que nos gusten, pasar por momentos donde nuestro carácter tiene que ser formado. Un discípulo es aquel que llega a entender que aún los problemas y el dolor son parte del propósito de Dios para ser mejores o más parecidos a Jesús. Las pruebas no son el castigo de Dios, son la preparación de Dios para convertirnos en sus discípulos. Dios usa las pruebas para perfeccionar nuestro carácter. Recuerda que Dios no está interesado en nuestra comodidad. Él está interesado en nuestro carácter. Se conoce, escúcheme, esto es importante, se conoce más profundamente a Dios en la prueba que en la comodidad. Se conoce más profundamente a Dios en el horno de fuego que en la tierra prometida. En la tierra prometida conoces las bendiciones de Dios, pero en el horno de fuego conoces al Dios de las bendiciones. Las pruebas te ayudan a cumplir los propósitos de Dios. Mira, José, ¿se acuerdan de José? No hubiera podido cumplir su propósito sin Potifar. David no hubiera podido cumplir su propósito sin Goliat. Josué no hubiera podido cumplir su propósito sin Jericó. ¿Sí o no? Esther no hubiera podido cumplir su propósito sin Amán. Jesús no hubiera podido cumplir su propósito sin la cruz. Las pruebas nos acercan al propósito de Dios. No te alejan, te acercan. Romanos 8:28, un texto que todos amamos, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Pero también para el bien de los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Escúchame, esta bendición que está en este texto es para aquellos que caminan en el propósito de Dios. Todo va a ayudar para bien solo para aquellos que caminan dentro del propósito de Dios. Si no estás dentro del propósito de Dios, puedes reclamar 100,000 veces este versículo y no aplica. Y pregunta en esta tarde esta mañana, ¿estás caminando conforme al propósito de Dios? Si es así, prepárate,
Porque todo lo que sucede en tu vida te va a ayudar también.